sus enseñanzas, todo para la gloria de Dios. Así que cualquier cosa que hagamos en los siguientes minutos, tanto la predicación de la palabra, como los cantos, como la oración, como la coinonía, hagámoslo con el sentir y con la convicción de traer gloria a Dios. Tenemos una audiencia, mis hermanos, de uno, y ese es Dios. Venimos a adorar a Dios y lo adoramos a través de lo que Él nos ha dado, como es su palabra, como es la oportunidad de cantar, expresar con palabras nuestra adoración, tener coinonía unos con otros y poder ser edificados a través de la predicación de su palabra. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 18, y vamos a ir hasta el 24. Síganme por favor con su vista. Recordemos que leemos de la versión Reina Valera 1960, por si tú tienes otra versión y no son las mismas palabras, no te preocupes. Primera de Corintios 1, 18 hasta el 24, la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Sean todos bienvenidos a su iglesia, la iglesia de Cristo. Bendito Padre, gracias por permitirnos reunirnos esta mañana en tu nombre y para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que seamos edificados a través de cada momento durante este servicio, tanto de los cantos como en la oración, como en la predicación, como cada uno de los momentos que tenemos de coinonía. Permite, Padre, que entendamos que la necesidad más grande que nuestro corazón tiene no es material, no es de salud, es espiritual. Y venimos aquí, Señor, a poder ser exhortados, redarguidos, a aprender, Señor, a ser corregidos si es necesario, todo por la palabra tuya. Gracias por las personas que forman parte, Señor, del liderazgo que nos dirige, Señor, en los cantos, en la oración, en la predicación. Y tú sé con nosotros, apresura los pasos de aquellos que han de venir y no han llegado aún. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Tenemos ganas de cantar. Gozo al cantar y más gozo al alabar al Señor esta
Esta mañana quiero leer brevemente lo que dice la Escritura en Efesios 1, versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que todas las cosas, según al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice la Escritura. El propósito para el que hemos sido creados y para el que el Señor nos ha elegido es para alabar su nombre. Este canto dice: me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, y es un hermoso recordatorio y exhorto que nos podemos hacer como iglesia cada uno de nuestros días. Levantemos el nombre del Señor. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, tu nombre 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 levantaré. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó.
Cuán sabio y soberano Dios, su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Un sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Por su gracia estamos esta mañana, por la gloria de su cruz. El Señor nos permite alabar su nombre. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas. Amén. La nueva vida que el Señor nos da tiene todo que ver con su gracia salvadora. Y esta gracia que no solo justifica, sino una gracia que, mis hermanos, también produce vida y produce un cambio en la nueva creación para que podamos vivir conforme a la Escritura. Qué bendición que el Señor nos ha dado y nos ha hecho adeptos a Él por su pura gracia. Completo está, hermanos, alabamos su nombre. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo es.
Podemos tomar asiento, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. De nosotros estamos avanzando, estudiando juntos en el Evangelio de Juan. Hemos llegado ya al capítulo 6, así que vamos a estar no solo leyendo, sino estudiando desde el verso 41 hasta el verso 51. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 41. Acompáñame con tu mirada, dice así la palabra de Dios. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de estos versículos. Gracias, Señor, por haber dejado un registro tan claro, tan importante, tan esencial para nuestra vida. Gracias por haberte revelado a través de la Escritura, Señor. Te pedimos que nos hables en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y antes de avanzar en la predicación de hoy, la predicación de hoy tiene el mismo título de la semana pasada: Respuestas a la multitud. ¿Sí? Respuestas a la multitud. ¿Por qué respuestas a la multitud? Porque el Señor está respondiendo a una multitud. El Señor está en Capernaum, en una sinagoga. Hay una multitud que le ha seguido hasta este momento.
Y el Señor entonces le está hablando a esta multitud y está respondiendo a esta multitud. Y habíamos dicho que el Señor responde a cuestionamientos, el Señor responde a emociones. Claramente los judíos aquí muestran una emoción hacia las cosas que están escuchando, no una emoción buena, muchas emociones equivocadas, pero el Señor está respondiendo entonces a esta multitud. Y algo que deberíamos pensar también en esta tarde es que no solamente responde a esa multitud, sino que también nos responde a nosotros. La palabra de Dios tiene esta audiencia primaria, estos judíos que estaban aquí escuchando este sermón de parte de Cristo, pero también tiene una audiencia secundaria que somos nosotros, los hijos de Dios. Y cuando vamos a la Escritura, el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces está respondiendo también a nuestras necesidades. Está respondiendo también a lo que deseamos conocer de Él, de su palabra, de su persona. Algo que debería señalar, mis hermanos, es que la semana pasada, al avanzar en estos pasajes, hablamos de una doctrina que es la elección, ¿sí? Y deberíamos entender juntos que estas dos doctrinas, o esta doctrina, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de la incapacidad del hombre, todas estas doctrinas, mis hermanos, no deberían confundirnos. No son fáciles, pero no deberían confundir a la iglesia, sino debería provocar en nuestro corazón el acercarnos más a la necesidad de como iglesia conocer más al Señor. Debería desafiarnos a ver cuán glorioso es el Señor, cuán gloriosa es su palabra y qué indignos somos de acercarnos a Él. No debería confundirnos, debería llevarnos a darle gloria a Dios. Conocer juntos también que somos limitados. Somos hombres limitados en conocer las cosas de Dios. Quisiéramos entender o tener todas las respuestas, pero mis hermanos, no las tenemos. El Señor ha revelado lo necesario para nosotros, pero Él no puede revelarse exhaustivamente porque Él es infinito. Su palabra, Él, su persona es infinita. Entonces debería humillarnos doctrinas como estas y entender que somos limitados para conocer todas las cosas de Dios. Y cuando hablamos de esta doctrina de la elección, deberíamos pensar lo siguiente. Orábamos el pastor Axel y yo el martes y hablábamos de estos temas, compartíamos, y me gustaría afirmar algunas cosas antes de seguir avanzando en los pasajes que tenemos delante. En primer lugar, la doctrina de la elección que encontramos en Escritura, mis hermanos, no es primariamente para dudar o afirmar tu confianza en Cristo. La doctrina de la elección no es primariamente para dudar o afirmar tu confianza en Cristo, sino es para glorificar a Dios por su gracia y por su soberanía sobre todas las cosas. Estamos estudiando esta doctrina, pero no es para que salgas y preguntes, ¿soy elegido? ¿No soy elegido? Esta doctrina no es para que te preguntes estas cosas. Porque esta doctrina nos señala a Dios, cómo Dios tiene el control realmente de todo. Lo que deberíamos preguntarnos al escuchar esto y al escuchar o al estudiar estas palabras es, ¿he respondido al Evangelio? ¿He escuchado la palabra de Cristo? ¿Sigo al Señor? ¿Amo su palabra? ¿Amo a Cristo Jesús? Esta doctrina no elimina tu responsabilidad, no elimina mi responsabilidad. Entonces la pregunta no es, ¿soy elegido o no soy elegido? La pregunta es, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has puesto tu fe, tu confianza en Cristo? Si estás siendo responsable ante esta pregunta, mi amado hermano, ¿has sido
llamado por Dios. Otra cosa importante aquí, esta doctrina tampoco es para hacernos más sabios en la predicación del Evangelio. No vamos a ir tocando puertas y compartiendo el Evangelio y diciendo, ¿será elegido, no será elegido? ¿Será sabio continuar? Tal vez no es elegido, tal vez sí es elegido. No, esta predicación, esta doctrina no es para hacernos más efectivos en la predicación del Evangelio. Porque la efectividad del Evangelio de la predicación del Evangelio es ser obedientes. Tenemos que predicar la palabra. Y no hay ninguna doctrina que quite esta responsabilidad que tenemos, ni que la mengue, ni que la disminuya. Somos llamados a predicar, no a preguntarnos si eso no es llamado por Dios. Somos llamados a compartir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia más cercana. No somos llamados a preguntarnos si nuestros hijos son o no son. Predícale el Evangelio a tu hijo. Él es responsable de escuchar y de venir a Cristo Jesús. Esta doctrina también no es para separar a los espirituales y a los no espirituales. Esta doctrina no es para sentirme por encima de otro hermano ni decir quién entiende, quién no entiende. No, mi amado hermano, esta doctrina no es para hacer esto. Esta doctrina no debe dividirnos. Y por último, esta doctrina no es para que seamos simples y curiosos, sino para que seamos prudentes y bíblicos. ¿Sí? Esta doctrina no es para ser curiosos y para ser simples a la forma de responder o en el momento de responder, sino Dios nos llama a ser prudentes y bíblicos. Lo que está en la Biblia, lo afirmamos. Entonces quería hacer estas declaraciones antes de seguir avanzando en esta doctrina y espero y haya sido claro que esta doctrina debería maravillarnos de cómo realmente Dios es tan por encima de nosotros, pero predique el Evangelio, ven a Cristo Jesús, pon tu fe en el Señor si no la has puesto, eres responsable. Si no entiendes esta doctrina, como dice nuestro pastor Axel, preocúpate por lo que sí entiendes y obedece. Y por último, sé prudente y bíblico. Si no la conoces esta doctrina, estudia la Escritura. Y si no la entiendes, no hables por hablar. Confía que la salvación está en aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Y ven a Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. El sermón del Señor que tenemos entonces delante de nosotros, veíamos que tenía una división natural. La división natural la podemos ver cómo el Señor va respondiendo entonces a esta multitud que lo ha buscado desde el otro lado del mar de Galilea. ¿Se acuerdan? Estos hombres que experimentaron esta señal llena de gracia de parte del Señor, alimentando a más de 5,000 personas. Esta multitud se levanta al otro día, no ve al Señor Jesucristo, entonces busca localizarle, lo encuentra en Capernaum, lo encuentra en una sinagoga, se encuentran al Señor y le dicen al Señor, ¿cómo llegaste acá? El Señor les dice, ustedes me buscan, no por mí, no por mis declaraciones, ustedes me buscan porque fueron saciados, ustedes están buscando otra vez alimento físico, y el Señor les dice, no busquen alimento físico, busquen el alimento espiritual. ¿Se acuerdan? Y el Señor es muy claro aquí, busquen ese alimento espiritual. Y veíamos la primera respuesta, o la primera pregunta, la primera respuesta del Señor, y el Señor respondía a su razonamiento. ¿Se acuerdan? Los judíos le decían ahí en el verso 30, lo veíamos juntos, verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos venían buscando una señal más, una señal.
pero condicionada a su necesidad. Y al Señor le hacen recordar ese evento con Moisés, cómo fueron alimentados toda una multitud en el desierto, y no por un día, sino por 40 años. ¿El Señor podía dar 40 años alimento? Claro que sí, más de 40 años. Pero Él responde a este razonamiento equivocado, a esta incredulidad que unida con la arrogancia se hace una petición desafiante al Señor. Son sus razonamientos erróneos que le piden al Señor una señal más. Después veamos ahí en el verso 34 el Señor respondiendo a su necesidad. Verso 34 dice ahí, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y decíamos, parece que se abre un momento, una línea de luz, pero no es verdad. Ellos no están entendiendo que el pan de vida es Él, no es un pan físico. Entonces el Señor claramente les dice, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No es el maná, Moisés no les dio el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de Dios, que Dios ha enviado. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor responde a la necesidad de estos hombres. La multitud declara necesitar el tipo de pan que Cristo, la multitud declara necesitar, ¿no? Dicen, danos ese pan, necesitamos lo que tú estás ofreciendo. Pero deben entender que el pan, ¿quién es? Cristo Jesús es el pan. Lo que ya han escuchado, pero lo que siguen rechazando hasta este momento. Lo siguen rechazando. Esas fueron las dos respuestas que estudiábamos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar una respuesta más. Y es la respuesta a las objeciones de los hombres. En primer lugar, entonces, la respuesta al razonamiento de los hombres. Segundo, la respuesta a la necesidad de los hombres. Y hoy vamos a ver la respuesta de Cristo a la objeción de los hombres. Verso 41 al 51, lo que leímos. En el verso 41 vamos todos juntos. Mira cómo responden estos hombres. Dice ahí verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Mis hermanos, uno lee estos pasajes y te pregunto, ¿cómo responde esta multitud a lo que satisface realmente su necesidad? ¿Cómo responde esta multitud a la declaración de Cristo Jesús de decir, yo soy el pan de vida? ¿Cómo responde? Como siempre han respondido hasta este momento. ¿Cómo han respondido? Con incredulidad. ¿Cómo han respondido? Con desprecio, lo desprecian. ¿Cómo responden? Con objeciones. Ellos murmuran. Esta palabra murmurar habla acerca de se quejan, critican. Ahora, no quiere decir que en este momento empezaron a criticar o a murmurar. Ese verbo aparece en un estado presente, pero es un aspecto imperfecto, es decir, es una acción que ya venía aplicándose. Ellos ya venían murmurando, ellos ya venían quejándose. Y aquí se resalta esta murmuración, se resalta esta queja. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando el Señor empezaba a predicar, es ahí donde empezaba el problema en el corazón? Y estos hombres responden como siempre han respondido, con incredulidad, con desprecio, con objeciones. No había sido un momento en que se produjo la murmuración, sino que era una acción continua por quienes lo hacían. Ellos ya venían murmurando. Murmurar habla de descontento,
aquellos ciegos, espiritualmente hablando, estaban descontentos del enviado por Dios y por tanto de Dios mismo. En este punto deberíamos recordar que nosotros no somos diferentes a esta multitud. Nosotros no somos diferentes a esta multitud. Los hombres en este tiempo y ahora no son diferentes. Quiero que entiendas en esta tarde que tú no eres diferente, yo no soy diferente. Y en esta tarde tú puedes decir, yo vine a Dios. Y en esta tarde tú puedes decir, el Señor vio algo bueno y por eso me buscó. Si en esta tarde tú podrías decir, la salvación es mi iniciativa en acercarme a Dios. Si tú puedes decir, hoy me doy cuenta que el amor de Dios lo tengo bien merecido, te invito a que lo reconsideres. Esta multitud no era diferente a nosotros. Antes de venir a Cristo Jesús, estaba nuestro corazón cargado con la misma incredulidad. Con la misma incredulidad. Nadie, mis hermanos, en su sano juicio o en su correcta apreciación bíblica lo haría. Nadie nunca podría haber dejado su incredulidad. Nadie podría haber dejado sus objeciones. Nadie podría haber cambiado su corazón de un estado duro e incrédulo si el Señor no hubiera hecho algo. Si el Señor no hubiera hecho algo, tú nunca habrías dejado de ser un incrédulo. Y eso lo sabemos. ¿Cuántas veces lo decimos aquí y comentamos? No, yo pensé que buscaba al Señor, pero el Señor me buscó a mí. En pocas palabras estás diciendo, Dios sobró. Dios sobró. Cuando conocemos realmente el corazón de los hombres, a través de la palabra de Dios, cuando conozco mi corazón, a través de mi experiencia con el Señor, no hay objeciones de lo que la Biblia dice de mi corazón. Por ejemplo, ahí en Romanos, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engaño en su boca, no conocieron la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos damos cuenta que estos pasajes ahí en Romanos 3 del 10 al 18 son un perfecto espejo, preciso espejo de tu corazón y de mi corazón. Es así el corazón de todos los hombres. Pablo está dejándolo claro, no hay ninguno que lo busque. Todos se desviaron, no hay temor delante de sus ojos. Estos hombres que vemos aquí en Juan 6 responden muchas veces, estos hombres responden como muchas veces seguimos viendo que los hombres responden al Evangelio. Y también como nosotros lo hicimos. Ellos tuvieron un privilegio diferente al nuestro. Ellos tenían al Hijo del Hombre en medio de ellos. Ellos escuchaban sus sermones de Dios, del Creador. Ellos estaban escuchándole de forma directa. Ellos podían ver en Cristo Jesús su sabiduría, su conocimiento. Ellos sabían que esto no se explicaba por una preparación previa que hubo en Cristo Jesús. Ellos sabían lo que Él podía hacer, por eso estaban ahí. Pero pedían más señales para creer en sus palabras. Ellos conocían su procedencia, sabían de dónde venía, sabían quién eran sus padres y hermanos. Lo que debería haber movido su corazón a creer, movía su corazón a la incredulidad. A la incredulidad.
Hoy, después de 2000 años, los hombres siguen levantando objeciones, los hombres siguen levantando queja, los hombres siguen levantando crítica, los hombres siguen respondiendo con la misma incredulidad. ¿Y sabes qué es lo asombroso? Que cuando el tiempo del juicio de Dios caiga sobre este mundo, cuando vamos ahí a Apocalipsis y vemos el juicio de Dios en el mundo, dice la Biblia de los mismos hombres, dice ahí en Apocalipsis 9:20, escúchalo, 20:21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, oír, andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de ahora y en el tiempo futuro, nuestro corazón sigue siendo un corazón incrédulo. Un corazón incrédulo, mis amados hermanos. Estos judíos, ahí en Juan 6, en lugar de humillarse, en no saber explicar de dónde venía tanta sabiduría, lo que de él escuchaban, su corazón se endurecía más y más. El Señor no llenaba de incredulidad su corazón. Ellos respondían con lo que ya había ahí. Ellos se estaban perdiendo porque ellos decidían no venir a Cristo Jesús. Entonces, tenemos la respuesta del Señor a esta incredulidad, a esta murmuración, a esta objeción, y vamos a dividir la respuesta del Señor en 4 partes, ¿sí? En 4 partes. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo es vencida esta incredulidad que objeta y se queja de la verdad que escucha? ¿Sí? La respuesta que nos va a llevar desde el verso 43 hasta el verso 51, vamos a dividirla en 4 partes. Y estas 4 partes responden a la pregunta: ¿cómo es vencida la incredulidad que objeta y se queja a la verdad que escucha? En primer lugar, por la obra del Padre. Verso 44. Por la obra del Padre. En segundo lugar, por el testimonio del Hijo. Verso 45 y 46. En tercer lugar, por la encarnación del Hijo de Dios. Verso 47 al 49. Y por último, por la entrega del Hijo. Verso 51. Veamos entonces la primera parte de esta respuesta. Acuérdense, es una sola respuesta. Nosotros la dividimos en 4. ¿Cuál es la primera entonces? ¿Cómo se vence este corazón incrédulo? ¿Cómo podemos responder? En primer lugar, por la obra del Padre. Mira lo que dice ahí en el verso 44. El verso 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero parafrasear este pasaje para nosotros. Diríamos así, este versículo está diciendo esto: no pueden cambiar la forma en que están respondiendo si mi Padre no hace algo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y es claro, no hay forma de cambiarle el sentido. Tú haces una exégesis, lo que hemos estado en nuestra clase de hermenéutica, sin
que lo que yo creo, sin mi experiencia, sin mi teología, sin lo que me han dicho desde que yo recibí a Cristo como mi Salvador, tú vas a estos pasajes, sacas el significado del texto, no lo impones, sino que lo sacas y te vas a dar cuenta que el Señor está diciendo claramente que no hay forma de vencer nuestra incredulidad a menos que el Padre haga algo. No hay forma. El Padre tiene que hacer algo. A menos que el Padre, dice el Señor, no los trajere. Ahora, esta es una acción activa, no es pasiva. Este es un verbo activo. Es decir, el Padre está haciendo algo. No pueden venir a mí. Si el Padre no hace algo activamente, no pueden venir a mí. Y nuevamente aparece ahí la certeza del Señor. ¿Y yo qué haré? Y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor cumplirá su obra en aquellos que vengan. No solo da seguridad con aquella esperanza de resucitar, no solo da seguridad de aquello que vendrá. Recuerden, los judíos entendían que ese último día era la resurrección de los justos para vida eterna. Lo que no entendían ellos es que la vida eterna no es un evento futuro. La vida eterna está en Cristo Jesús y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Cuándo? ¿En el futuro? No, en el momento en que cree. En ese momento tiene vida eterna. Y entonces voy a morir físicamente, sí, pero resucitarás y tu cuerpo será transformado y en el día postrero tu resurrección será para vida, no para condenación. Y esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso es vida eterna. Aquí hay certeza de parte del Señor. Esto es la seguridad que del Señor. Yo le resucitaré en el día postrero. En ellos, dice el Señor, esto va a pasar, en ellos. Y entonces aparece esa palabrita ahí en el verso 44, que es, si el Padre que me envió no le trajere. Si no le trajere. Mis hermanos, esta palabra significa sacar y extraer. Eso es lo que significa esta palabra, sacar y extraer. Esta palabra puede ser usada en sentido literal, cuando yo extraigo, cuando yo saco algo, o puede referirse a una acción figurativa, ¿sí? Pero es la misma idea, extraer, sacar. Cuando Jesús se refiere a la actividad divina de traer, Él emplea un término que indica claramente que esto significa más que influencia moral. No hay forma de evadir este argumento. Esto significa más que una influencia externa. Es una acción activa. El Padre, por favor, no tengan la idea de que el Padre se limita solamente a rogarnos. El Padre no es que ruega, no es que está ahí aconsejándonos. El Padre hace algo. Significa más que influencia. Literalmente significa traer. El mismo verbo se va a utilizar ahí en Juan capítulo 12. Mira, acompáñame, Juan 12, 32. Mira cómo lo usa aquí, 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A mí mismo. Esta es una referencia donde esta actividad se le atribuye al Hijo. Es el Hijo quien va a hacerlo.
También hay muchos otros pasajes. Mira, quiero que me acompañes para ver cómo se usa esta palabra de forma más literal. Hechos 16, 19. Hechos 16, 19. Hechos 16, 19 dice ahí: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Igual Hechos 21:30. Hechos 21:30 dice ahí: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron, aquí aparece la misma palabra, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Acompáñame por último, Santiago 2:6. ¿Sí? Santiago 2:6. Dice ahí la palabra de Dios, Santiago 2:6. Dice ahí: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Mis hermanos, aquí aparece la misma palabra. Yo les dije, esta palabra tiene un sentido literal y tiene un sentido figurado. Aquí literalmente están sufriendo este arrastre, se dice, ¿sí? Esta acción por parte de otros. Esa es la misma palabra. No debemos hacer, como te dije al principio, esta acción algo pasivo, porque no es algo pasivo. ¿Por qué deberíamos cambiarle un significado y decir que el Padre está rogando? No, es que esa palabra no habla acerca de un ruego. Esa palabra no habla acerca de que el Padre está llamando generalmente. Esa palabra nunca se usa en ese contexto y no debería usarse tampoco así en este contexto. Esta palabra involucra una acción que no espera una respuesta por parte del otro. Ahora, escucha, no tenemos que irnos tampoco al otro extremo. Y no debemos pensar que esta acción se impone en este contexto por encima de la voluntad del hombre. No debemos tampoco ir al otro extremo. Es decir, no estamos tampoco hablando, estamos reconociendo que esto de traer no es algo pasivo, es algo activo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, así es esta palabra, algo activo, algo que el Padre hace. Pero después definirlo, como que el Padre, de forma, como algo que se conoce como una coacción de parte de Dios, es decir, Dios con violencia, con fuerza, jala al hombre para que venga, eso tampoco hace justicia al texto, ni a los textos. No debemos irnos ni a ese extremo, porque no es lo que vemos en estos pasajes. De hecho, se afirma más en estos pasajes la responsabilidad que tiene el hombre de venir. Si el Señor hubiera querido afirmar más esta idea, hubiera usado más pasajes. Pero el Señor está afirmando la idea de que el Padre tiene que hacer algo, y es una acción activa.
No es un ruego, es un atraer. Él te trae, Él te extrae. ¿Pero cómo? ¿Violentamente? ¿Yo no hago nada? Es decir, estoy escuchando, no estoy poniendo atención al Evangelio y de pronto están predicando y como el Padre me atrae, yo empiezo a hacer así y de pronto violentamente. No es así. No es así la forma en que el hombre responde al Evangelio. No es lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Por qué irnos hacia ese extremo? Y decir que no importa si tú entiendes o no entiendes el Evangelio, Dios violentamente te va a traer. Así no definimos tampoco esta palabra traer. Algo que debemos señalar entonces es que nuestra comprensión de esta palabra no puede de ninguna forma, escucha, negar la responsabilidad humana. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque esta verdad está en la Escritura. Ningún concepto que tú tengas de esta palabra tendría que desplazar nuestra responsabilidad. No, no se puede. Porque la Biblia nos enseña que somos responsables. ¿Responsables de qué? De creer. ¿Responsables de qué? De venir. Ninguna definición de esta palabra podría ir en contra de la responsabilidad que tiene el hombre de responder. Ninguna comprensión de esta palabra tampoco debería ir en contra de la necesidad de la presentación del Evangelio claramente. No es bueno, mira, ¿sabes el Evangelio? La verdad es que no sé. No te preocupes, tú predica el Evangelio, porque si es elegido, aunque no hayas llegado a la cruz, aunque tal vez no te haya escuchado mucho del Evangelio, Él va a venir. Tampoco. Nosotros necesitamos predicar a Cristo Jesús de forma clara. Nuestra comprensión de esta palabra tampoco omite o quita la necesidad de la presentación del Evangelio claramente. Y por último, hermanos, no podemos entrar a todos los detalles, simplemente quiero ser claro con ustedes, pero por último, la apreciación de esta palabra también no debería hacernos pensar que Dios ha determinado la respuesta de todos los hombres. La apreciación de esta palabra o la comprensión no debería hacernos pensar que Dios ha determinado la respuesta de todos los hombres. Que porque ya somos elegidos, Dios ya eligió unos para morir eternamente y ya eligió unos para vivir eternamente. Que como ya somos elegidos, tal vez tú no respondas o tal vez tú sí respondas. No. La comprensión de esta palabra no debería llevarnos a pensar que Dios ha determinado el destino de todos. No debería hacerlo. Hay muchos autores que tú puedes leer y me gustaba mucho uno que se llama William Hendrickson en su comentario, y él por un momento se empieza a inclinar hacia el lado más extremo, y mira después cómo regresa y lo pone en el equilibrio correcto. Escucha. El traer del que hablan estos pasajes indican una actividad muy poderosa, incluso podríamos decir irresistible, algo que no se puede resistir. Claro está, el hombre resiste, pero su resistencia es ineficaz. En este sentido hablamos de la gracia de Dios como algo irresistible. Se saca o se arrastra la red a la orilla llena de grandes peces. Él está hablando de dónde aparece la palabra. Entonces, se arrastra a los peces, quieran o no quieran, se arrastran los peces. Después él dice, Pablo y Silas son llevados al foro. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje? Contra de su voluntad. Ellos son llevados al foro. Pablo, Hechos 21, es arrastrado fuera del templo. El rico arrastra al pobre ante los tribunales. Pero volviendo a este evangelio, Jesús atrae a sí mismo a todos los hombres. Y Simón sacó o desenvainó la espada para herir al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Aquí no hablamos de este pasaje, pero vuelve a aparecer esa palabra. Claro es, escucha esto, claro que es diferente
Mira, aquí es donde regresa el equilibrio. Claro que es diferente sacar una red o sacar una espada por una parte y traer a un pecador por otra parte. Lo que está diciendo es que nosotros no somos una espada. Nosotros no somos peces. ¿Sí? Y Dios no es esa multitud furiosa que arrastró a Pablo. No son ni los personajes el Señor, ni nosotros somos simples animales, ni somos simples objetos. En este caso, Dios tiene que ver con un ser responsable. Influye poderosamente en la mente, la voluntad, el corazón, toda la personalidad. Todas estas facultades comienzan a funcionar por sí mismas, de modo que a Cristo se le acepta con una fe viva, con una fe real. Pero tanto en el comienzo como en el curso de todo el proceso del ser salvado, el poder viene siempre de lo alto y es un poder real, vigoroso y efectivo. Dios mismo lo ejerce. Eso es un buen equilibrio. Tú vas al contexto de esta palabra y tienes que saber, nosotros no somos eso y Dios no es eso. Dios está tratando con seres responsables. Y Dios actúa efectivamente para que vengamos a Cristo. Claro, lo dice aquí el pasaje, ninguno puede venir a mí. Pero no es algo violento y no es algo que se impone a nuestra voluntad. Nuevamente recordamos esto importante que es el llamado efectivo, ¿se acuerdan? O el llamado eficaz. Tú lo vas a encontrar en la teología como llamado efectivo, llamado eficaz, llamado interno por parte del Padre. ¿A quiénes hace este llamado efectivo? ¿Se acuerdan por qué efectivo? Porque se va a cumplir. Porque el Señor va a obrar y con seguridad el Señor dice, van a venir y yo lo resucitaré en el día postrero. Hay una acción activa, una acción real. Ellos van a venir. Es decir, que Dios ha escogido a algunos para vida eterna, los cuales son la dádiva del Padre. ¿A quién? Al Hijo. Son la dádiva del Padre al Hijo. Él, después de haber escogido un grupo de personas, afirmamos esto, el Señor escogió un grupo de personas en el pasado eterno. Ahora en el presente el Señor los llama de forma soberana y misericordiosa. Y a esto se llama el llamado eficaz. No puedes venir a Cristo si el Padre no te trae. No tengas problema de eso. Lo dice este pasaje. No lo dicen las teologías, lo dice este versículo. Y lo creemos. Y es este llamado que Dios hace a aquellos que Él ha escogido para salvación. Dios obra de una manera particular en sus elegidos, obra y entonces esos hombres responden con arrepentimiento y fe. Y es algo inevitable que lo hagan. No está aquí, pero pensaba, por ejemplo, ¿sabes quién es el que escribe Judas? ¿Alguien sabe quién es el que escribe Judas? ¿Quién era Judas? El hermano del Señor Jesucristo. El medio hermano, algunos le dicen el hermano. Estudia cómo trataban los hermanos al mismo Señor Jesucristo. Ve en los evangelios cómo ellos se referían a Cristo. Y tú vas a darte cuenta que eran de los peores incrédulos que rodeaban al Señor. Los peores. Y ahí vamos a ver más adelante, en un momento donde el Señor, están ahí sus hermanos y le dicen, pues vete a Jerusalén, ¿no te quieres mostrar? ¿No quieres que todos te conozcan? Ve. ¿Quién era Judas? Un incrédulo. Un incrédulo, mis hermanos. Pasó el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Tenemos una carta de ese mismo incrédulo. Ese hombre fue
elegido. Y no fue algo que donde Judas vino fuera de su voluntad, o no es que Judas en ese momento cuando escuchó por primera vez el Evangelio, ¿él cuántas veces escuchó el Evangelio, hermanos? Muchas veces. Muchas veces lo escuchó del mismo Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo creyó al Evangelio? Hasta que no resucitó el Señor. Lo que te quiero decir con esto es, tú puedes ver a una persona que amas no creyendo, y tú de pronto puedes decir, es que les dije, esto no debería decir, pues entonces ya para qué le predico, tal vez no es elegido. No, síguele predicando, porque tú no sabes si es elegido o no. Tú tienes que predicarle. No importa la incredulidad, no importa el rechazo, no importa cuántas veces, él tiene que creer en el Evangelio. Y él es de este grupo, él vendrá, con certeza vendrá, porque el Señor lo dice así en su palabra. Algunos han dicho que mejor, y la verdad es que sí es mejor pensándolo, que antes de llamarle elección incondicional, antes de llamarle elección soberana, mejor llamémosle elección congruente. ¿Por qué congruente? ¿Por qué elección congruente? Porque es congruente a nuestra responsabilidad. Porque es congruente a la presentación del Evangelio. Porque es congruente con la realidad de que creemos y que venimos al Señor. Y algunos mejor dicen, no le llames elección soberana, elección incondicional, mejor llámale elección congruente. Y tal vez tengan razón, porque es lo que creemos nosotros. Que esta elección es congruente con mi responsabilidad de venir al Señor, con mi responsabilidad de escuchar el Evangelio. Lo que primero dice aquí el Señor entonces es que la forma de vencer la incredulidad, estas objeciones, mis hermanos, es ¿por qué? Por medio de la acción del Padre. Por medio de la acción del Padre. Y Jesucristo la define como traer. El Padre te tiene que traer. Aún siendo verdad esto, quiero que observes el equilibrio, la igualdad de importancia en lo que el Señor dirá más adelante. Porque así como es necesario la obra del Padre, esta obra no está aislada. En segundo lugar, en esta respuesta vamos a ver cómo el Señor afirma que necesitan escuchar el testimonio del Hijo por parte del Padre. Y es la segunda parte. Entonces, la primera, ¿cómo vencemos a la incredulidad? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo se vence a la incredulidad? ¿Cómo se vence a la objeción? El Padre tiene que hacer algo. En segundo lugar, es el testimonio del Hijo que vence esa incredulidad. Es el testimonio del Hijo que vence esas objeciones. Mira, versos 45 y 46. Dice ahí, versos 45 y 46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y mira lo que dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El Señor usa una referencia que se encuentra en Isaías 54:13. Mira, ve ahí a Isaías 54:13. Isaías 54:13. Aquí está el pasaje, mira Isaías 54:13. Dice ahí,
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este es el pasaje que usa el Señor ahí en Juan 6. El contexto de estos pasajes, mis hermanos, en Isaías, se encuentran dentro de un contexto de fidelidad de Dios al responder al pacto que hizo con su pueblo. De hecho, en el verso 9, si estás ahí todavía en Isaías 54:9, mira lo que dice 54:9, porque esto me será como en los días de Noé, que cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Lo que el Señor está diciendo en este contexto es que el Señor promete una restauración hacia su pueblo, y que en esa restauración ya no va a haber más enemistad entre Él y su pueblo. Su pueblo será restaurado de forma completa, de forma final. En este contexto es que el Señor promete: tus hijos serán enseñados y habrá entonces verdadera paz. Es en este contexto. Cuando regresamos ahí a Juan capítulo 6, el Señor usa esta referencia. ¿Y qué está enfatizando entonces el Señor aquí? La acción de Dios. Está enfatizando que la acción de Dios, mira, dice, escrito está, no está enfatizando lo que dicen los profetas. No está enfatizando lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo usa esta referencia para hablarles de cómo Dios va a obrar y cómo Dios obra. Y dice aquí entonces: serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Viene a mí. El Señor nuevamente da esta seguridad, viene. Pero vemos otra vez este grupo, viene a mí. El Señor, como te dije, no está usando esta referencia para hablar del registro del Antiguo Testamento. No está diciendo aquí, ustedes tienen a los profetas. No está diciendo eso. Ustedes tienen el testimonio de las Escrituras. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es, ese pasaje habla de la obra de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando Él restaure su pacto con su pueblo. Esa misma forma en que Él obrará. Y entonces lo introduce acá y dice, esta es la acción del Padre. También, ¿cuál es la acción? Aquel que oyó, aquel que aprendió de Él, viene a mí. Y para entender este versículo mejor, ve cómo dice el Señor en el verso 46. No que alguno haya visto al Padre. Ahí se entiende que el Señor está diciendo, los judíos que están entendiendo, bueno, es que es el Padre el que está haciendo esta obra. Yo he escuchado al Padre, yo he aprendido del Padre. Ellos no están pensando en las Escrituras. Ellos están pensando en la acción del Padre. Y el Señor Jesucristo les dice, a ver, ustedes no han visto al Padre. Entonces el Señor responde, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El Señor, por medio de quien enseña. El Padre, por medio de quien enseña. El Padre, por medio de quien habla. De su Hijo Jesucristo. ¿No se acuerdan de ahí en Juan capítulo 1, verso 18? Acompáñame, por favor. Capítulo 1, verso 18 de Juan, lo estudiamos juntos. Juan 1, 18 dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. Jamás. Lo que está diciendo estos judíos están pensando es que conocemos esa obra, oímos esa obra y el Señor les dice, no, ustedes no han visto al Padre. Ustedes no conocen al Padre. Pero, ¿cuál es la gloriosa verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Él le ha dado a conocer.
¿Tú quieres escuchar al Padre? ¿Tú quieres aprender del Padre? Escucha al Hijo, porque Él obra a través del Hijo, porque Él habla a través del Hijo. Y por eso, así como al principio dije, es necesario la obra del Padre, en segundo lugar, es necesario el testimonio ¿de quién? Del Hijo. Porque nadie puede ni escuchar, nadie puede ni aprender del Padre si no reconoce que el Hijo es su revelación. Su revelación. Eso es lo que el Señor está diciendo en estos versículos. ¿Se acuerdan cuál era el problema de los judíos? Ahí en el Juan capítulo 5, que Jesús se hacía igual al Padre. Ellos tenían un problema con que Jesucristo decía claramente, yo tengo una igualdad con el Padre. Yo tengo las mismas obras que el Padre. Yo merezco el mismo honor que el Padre, porque somos la misma persona. ¿Y cuál es el problema de los judíos? Es que tú no podemos ver al Padre por medio de ti. Rechazamos tu deidad, rechazamos tu testimonio, rechazamos tus palabras. Y el Señor Jesucristo está diciendo, para que tú tengas vida eterna, para que tú venzas la incredulidad, para que tú venzas las objeciones, tienes que creer que el Padre habla y enseña a través de mí. La salvación depende ¿de quién? Del Hijo. Ese era el problema de los judíos. No entendían y no querían entender la igualdad entre el Padre y el Hijo. Rechazaban la deidad del Hijo. Y por eso el Señor aquí dice, es necesario que crean mi testimonio. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Necesitan, pero mira, hermano, ve ese equilibrio. Mira, la obra de Dios, la obra del Padre no está aislada a escuchar el testimonio. Los judíos no solamente iban a venir por la obra del Padre solamente, no. Era necesario la obra del Padre, pero era necesario también creer en el testimonio del Hijo. Es su responsabilidad. Ellos necesitaban entender que a través del Hijo podían escuchar y aprender del Padre. Jesucristo está siendo muy claro en estos pasajes. ¿Podemos terminar las otras dos rápido? ¿O paramos? Estas, mis hermanos, están siendo entonces las respuestas. Podemos quedarnos aquí, no hay necesidad de seguir avanzando. Yo quiero que veas esta claridad en las Escrituras. Y otra vez, mi hermano, te lo digo. Vamos a los pasajes. Y hay que hacer una correcta interpretación de ellos. No es lo que siempre he escuchado. No es lo que a mí me parece justo. Muchas de las objeciones a esta doctrina es, es que eso se me hace injusto. Es que como yo necesito, sí, necesitas que Dios te atraiga. Necesitas que Dios obre. Si no, tú no vas a poder venir. No es cuán justo nos parece, no es cuán injusto nos parece, no es cuán razonable nos parece, es cuán bíblico es. Y esto está aquí, pero ve ese hermoso equilibrio. Así como es necesario la obra del Padre, así es necesario el testimonio del Hijo. Nunca podría, por ejemplo, Dios llamar a alguien que niega la deidad de Cristo Jesús. Nunca podría ser, es que tal vez Dios tiene un pueblo ahí entre los testigos de Jehová. No puede. No puede, hermano, no puede. Es que tal vez Dios tenga pueblo ahí entre los mormones. No puede. Dios no va a traer a ninguna de esas personas. Yo tengo seguridad de eso. ¿Por qué? Porque niegan la deidad del Hijo de Dios. Porque doctrinas así no aportan, no nos muestran la verdad, no nos señalan a Cristo Jesús como Dios. No es posible. Hermanos, no nos confundamos, por favor.
En la semana estábamos hablando con una familia. Y sí, la verdad, mis hermanos, se me despertó como una alarma, de esas alarmas, como que, como ese, como los memes que aparecen ahí que voltean así como, ¿qué? ¿No? Se me despertó, estaba escuchando a esta hermana y decía, cómo tú creíste en el Evangelio? Y hubo un momento donde me dijo, mira, a nosotros nos fue fácil, porque venimos del catolicismo. Entonces, nosotros ya creíamos en Cristo Jesús. Entonces simplemente, lo que yo entendí era, simplemente cambiamos de grupo. Ya no estamos con los católicos, ahora estamos con los cristianos. En ese momento me vino la alerta, ¿por qué? Porque la salvación depende solamente del Hijo de Dios. No depende de ninguna otra persona, no depende de su madre, no depende de ídolos, no depende de mis obras, no depende absolutamente de nada que yo pueda hacer. Depende solamente del Hijo de Dios. Y esto es congruente con lo que Dios hace, con la obra del Padre. Pero tú no puedes hablarme de elección cuando tú no crees que de Cristo Jesús depende la vida eterna. Tú no puedes creerte parte de este grupo si tú niegas la deidad de Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver cómo Cristo Jesús dice, así como este maná vino, yo soy el pan que desciende del cielo. Es decir, tú no puedes venir a Cristo si tú no ves en Cristo 100% hombre y 100% Dios. Tampoco. Tú no puedes venir a Cristo, también vamos a verlo al final, si tú no entiendes que es necesario comer de Él. Porque dice el Señor, el pan que yo les doy es mi cuerpo. Este es el pan de vida, el sacrificio que yo hago. Si tú pones tu fe en tu sacrificio más tus obras, estás condenado. Si tú pones tu fe en sacrificio más tus ordenanzas, más tus tradiciones, estás condenado. No me hables de elección, primero ven a Cristo Jesús. Ven al Señor y entiende que la salvación solamente está en Cristo. Tenemos la certeza que todos aquellos que vengan es porque el Padre los ha traído y ellos serán resucitados por Cristo en el día postrero, con certeza y con seguridad. Hasta aquí vamos a terminar, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versos tan importantes para nuestra fe. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde escudriñen tu palabra. Señor, no es mi interpretación. Señor, no es voz de hombre. Palabra hablando a nuestro corazón, que estemos seguros que es lo que dice el pasaje bíblico. Señor, ayúdanos a seguir acercándonos con humildad, sabiendo que tu conocimiento va más allá de lo que podemos muchas veces. Además, en este tema tan hermoso de mi responsabilidad al venir a Cristo, obra en traerme a Él. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.
Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Podemos tomar asiento, hermanos. Es tiempo de pasar al tiempo de nuestras ofrendas. Hay sobres en los pasillos.